Amigos, muy buenas tardes. Tras la pandemia, esta es la primera vez que volvemos a grabar en vivo, face to face, cara a cara, tiempos de compliance. En este caso el episodio número 26. Y contamos con la participación del colega y amigo Carlos Aránguez Sánchez, quien es profesor titular de la Universidad de Granada de España, más de 500 años, por cierto, ¿no? Vida universitaria, y es uno de los abogados más importantes de España, con sede ya ahora en Madrid, sede también en la propia Granada y algunas ciudades del sur, ¿no? De España, ¿correcto? Con lo cual tenemos acá tanto a un jurista como a un práctico del derecho. Carlos, muy buenas tardes, bienvenido al Perú una vez más. Buenas tardes. En este vuelo arriesgado que has hecho para venir al Perú, y gracias por acompañarnos y por tu tiempo. Un honor. Bien, en esta ocasión vamos a hablar de la última publicación del profesor Carlos Aránguez en Cuaderno de Política Criminal número 131, correcto, del año 2020, donde se toca la problemática del Bitcoin, ¿no? La moneda virtual, el criptoactivo, y su relación frente a delitos como la estafa y el delito de blanqueo de capitales. Y empezamos por una cuestión elemental, ¿no? Tu trabajo, Carlos, que he leído con mucha atención, en toda la primera parte describe la cuestión criminológica, ¿no? Desde la base fáctica. ¿Y de qué estamos hablando acá, no? Pones de relieve la sentencia del Tribunal Supremo del 19 de junio de 2019, que a la vez establece que el Bitcoin puede tener valor económico, pero no es una moneda, ¿no? Ese es el estado de la cuestión en Europa. ¿El Bitcoin no es una moneda? Desde el punto de vista jurídico está claro que el Bitcoin es una mercancía, no es una moneda. Evidentemente puede ser utilizada como valor de cambio. Si yo quiero pagarle a una persona en plata o con un inmueble, con plata, con un metal precioso me refería, con un inmueble, con un vehículo, puedo hacerlo, puedo saltar la deuda que yo quiero, pero la moneda fiat es la única que tiene valor liberatorio de deudas de acuerdo con nuestra legislación. El Bitcoin no es una moneda desde el punto de vista jurídico, pero es más, desde el punto de vista económico también planteo las dudas de que pueda servir como medio de cambio por su volatilidad. Es una moneda altamente inestable. Entonces es muy difícil que pueda servir para realizar esas transacciones. Tú pones bien de relieve cuáles son las características del Bitcoin, que viene asociado al uso de la tecnología blockchain, ¿no? La tecnología del peer-to-peer, a través de la cual, con la cadena de bloques, se van generando una serie de, digamos, como una serie de gran repositorio contable virtual, ¿no? Entonces, al final el Bitcoin no tiene, digamos, un valor en el sentido de ser un bien, objeto, tangible, sino más bien tiene un valor como criptoactivo, como producto de un código, es informática pura y dura. Efectivamente, lo primero es, ningún jurista, y en economía menos, puede descartar la existencia de valores intangibles, inmateriales. Es evidente que una marca, por ejemplo, tiene un enorme valor y es un intangible. No lo despreciamos tanto por eso como por el hecho de que sea una mera cadena, un algoritmo, es decir, algo que realmente no existe y pueda estar siendo sobrevalorado fuera de lo que son las transacciones legales, porque evidentemente para transacciones ilícitas una criptomoneda de este corte puede ser enormemente interesante, porque efectivamente el libro de contabilidad virtual al que te referías está absolutamente descentralizado, literalmente en millones de ordenadores que tienen pequeños fragmentos que se recomponen con esa tecnología blockchain, con esos intercambios peer-to-peer, pero lo importante es que no existe ningún tipo de control. No todos los criptoactivos funcionan de esta forma. Existen criptoactivos centralizados, ya sean estatales, y estos tienen un enorme futuro. En algún momento vamos a ver una versión electrónica del dólar, del yen, de la libra, del euro, sin lugar a dudas, y también en algún momento vamos a ver cómo empresas de primer nivel lanzan sus propios activos extraordinariamente estables. Por ejemplo, tan solo hace unos días Facebook anunció su proyecto anteriormente llamado Libra, ahora se llama Diem. La nueva moneda virtual de Facebook pues tiene como objetivo esa estabilidad en base a la cotización de las 4 monedas principales de Occidente, tener un proyecto que sí que sea estable. O sea, no hay que confundir
la forma de actuar de todos los criptoactivos con la que tienen monedas como Bitcoin o las similares, ¿no? Claro, digamos que ahí podríamos establecer una diferencia entre lo que es una moneda puramente virtual versus una moneda que pueda tener un soporte, ¿no? En una regulación, en un estado, o en este caso en una empresa cotizada que se supone como Facebook, que tiene que ser una empresa que camine del lado de la transparencia, ¿no? Y ahí viene uno de nuestros problemas centrales. No hay una autoridad central. Nadie regula, no se paga impuestos, el uso de estos criptoactivos no tienen garantía de nadie. La única garantía que tienes es la del código, la de los mineros, En lo del tipo Bitcoin, lo del tipo Bitcoin, claro, que es de a lo que nos estamos refiriendo, ¿no? Y en ese contexto, dadas estas características, digamos, materiales, ¿no?, de los objetos, la pregunta es, ¿por qué tú concluyes de que este es un gran sistema de piramidal, pero además exitoso, concluyes tú, ¿no? Porque hasta el día de hoy no se ha caído el sistema, o sea, ya es un sistema que tiene 11 años y hasta el día de hoy sigue funcionando y por el contrario sigue subiendo el valor del criptoactivo, porque hay 21 millones, ¿no?, de Bitcoin circulando en el mundo, ¿no? Correcto. El esquema que llamamos método Ponzi realmente lo inventó una española a finales del siglo XIX, Baldomera Larra. En las estafas piramidales bien conocidas, en el ámbito informático, han podido salvar el gran déficit de las estafas piramidales, que es que se caiga la pirámide. Es decir, que no existan suficientes nuevos inversores para sostener al escalón anterior. Bitcoin consigue salvar muy ingeniosamente esa cuestión ralentizando la emisión de Bitcoin. Los lotes de Bitcoin son cada vez más pequeños y cuesta mayor capacidad de computación generarlos, es decir, lo que se llama actividad de minería. Como lo programa para que termine en más de un siglo, consigue que las pirámides no se desborden rápidamente y caigan, sino que su caída se ralentiza, es muy lenta. Desde este punto de vista es una genialidad. Y luego es la primera moneda virtual absolutamente anónima. Eso permite interactuar en la Deep Web de una forma segura para el mundo criminal. La Deep Web está encriptada a través de determinados navegadores tipo Tor. Es extraordinariamente difícil rastrear la ubicación, pero tenía el problema de los pagos. ¿Cómo se va a comprar una mercancía ilícita, desde drogas hasta armas, contratar a un sicario y luego se va a realizar un pago con una tarjeta de crédito, con una transferencia bancaria? Esto era enorme, o intermediando el dinero físicamente en el mundo real. Esto era enormemente complicado hasta que existió Bitcoin. Cuando existe Bitcoin, existe esta posibilidad de realizar un pago que no se puede rastrear porque los wallets, los monederos electrónicos, son anónimos. Una pregunta de parte especial, ¿no? Si desde el punto de vista del derecho penal patrimonial predominan las teorías mixtas, ¿no?, que combinan la protección de algo que tiene un valor económico, pero a la vez que tiene una protección jurídica, ¿cómo en este caso podría haber una estafa si es que estamos hablando básicamente de valores económicos que no tienen una protección legal necesariamente? ¿Cómo concluirías tú que ahí puede haber una estafa técnicamente hablando? ¿Solamente sobre la base de una concepción del bien jurídico patrimonio como puro valor económico? Claro, porque se ha generado la idea de que el Bitcoin, que en realidad es una moneda en el mundo ilegal absolutamente, un medio de pago absolutamente brillante, pueda realmente tener un uso especulativo como un activo en bolsa en el mundo lícito, legal. Esto tiene que ver precisamente mucho con el compliance también y con la separación entre la economía lícita e ilícita. En mi opinión, los mercados ya están, o sea, hay muchos, desde premios Nobel hasta la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que ya están alertando sobre el peligro de invertir en criptomonedas. Pero efectivamente todavía no se ha producido pues, esa llamada crisis de los tulipanes. La denominación tiene su origen en el conocido caso del siglo XVII en el que los comerciantes holandeses abandonaron el florín, la moneda fiat de curso legal, y empezaron a utilizar el bulbo del tulipán como moneda de intercambio, ¿no? Y al final, bueno, pues lo que sucede es que en un momento determinado un comerciante trae 80.000 bulbos, satura el mercado y arrasa con esa moneda, entre comillas, porque era una mercancía evidentemente utilizada como unidad, que
hace que se desborde, que acabe el sistema. Esto puede pasar. En el caso de Bitcoin cabe la posibilidad de que el sistema en algún momento se desborde y lo que comenzó, no lo olvidemos, no valiendo nada, vuelva a no valer nada. Y ahí viene la pregunta justo asociándola con la anterior, ¿no? ¿No podría llegar un juez a la conclusión de que al no existir una regulación, al no existir una autoridad central, los bitcoins no merecen una protección en el derecho penal patrimonial? De modo tal que si alguien te estafa con bitcoin, puede ser equivalente a que alguien te estafa con armas de origen ilegal o con drogas, ¿no? Por poner un ejemplo. ¿No podría concluirse en eso? Y por lo tanto, no aplicar el delito de estafa, sino aplicar otro tipo de fórmulas como el decomiso, etc. Efectivamente, muy interesante. Ese es el debate sobre si efectivamente al final se demuestra que el propio Bitcoin es una estafa, ¿qué pasará? Es decir, se intervendrá. Pero claro, el Bitcoin desafía las normativas nacionales. ¿Por qué? Porque para empezar es un producto global que no está residenciado, ni siquiera informáticamente en ningún servidor concreto, sino, como he dicho, en más de, literalmente, 150 países. Con lo cual es absolutamente anónimo, pero no solamente en su posesión, sino también cuando se generó. Satoshi Nakamoto, el presunto creador, no es más que un conjunto de programadores, parece que hay identificado alguno de los principales que ya ha desaparecido, pero realmente no se sabe quién impulsó el Bitcoin y si reservó, de hecho, alguna cantidad que en un momento determinado pudiera ser puesta a la venta. Claro, con lo cual, efectivamente, esos vaivenes que tiene la cotización del Bitcoin pueden ser terribles, pero la pregunta es muy interesante. Claro, el problema es que el enigma Bitcoin, o sea, la brillantez del sistema, desafía a un juez puramente local. Por ejemplo, yo ahora mismo tengo la estafa Arbiestar, que está implicando a más de 32.000 perjudicados, con 1.000 millones de defraudación, medios tecnológicos muy sofisticados, y la está llevando un juzgado de Arona, en Tenerife, de un pequeño pueblo, de una localidad. Ni siquiera ha pasado todavía a la Audiencia Nacional. Claro, es terrible porque no existen ni medios personales ni materiales para investigar la mayor estafa piramidal de toda la historia criminal española por un pequeño juzgado, ¿no? Que está haciendo unos esfuerzos loables, pero todavía pues, se queda muy corto, ¿no? A fecha de hoy pasará, pero a fecha de hoy todavía no ha pasado a la Audiencia Nacional. Claro, el derecho penal es una reflexión ya quizá mucho más trascendente, pero el derecho penal funciona muy bien en las agresiones tradicionales. Si me levanto y te abofeteo, evidentemente con estos medios de prueba, el derecho penal va a reaccionar literalmente en minutos, pero cuando conseguimos generar una estafa, una defraudación, un perjuicio para la economía enorme, brutal y sofisticado, el derecho penal queda literalmente noqueado, no sabe cómo reaccionar. Y eso es lo que está pasando en este caso, pues con la utilización de este tipo de criptomonedas no reguladas a legales en, sobre todo, la economía ilegal, ¿no? Y con ello entra la penúltima pregunta, ¿no? El tema de blanqueo de capitales. De hecho, en Europa hay ya una serie de disposiciones, y en España en particular, para limitar y aplicar el compliance, ¿no? En el uso de estos criptoactivos o este tipo de casas de cambio virtuales, ¿no? ¿Cómo funciona eso en la regulación europea en este momento? Todavía es un proyecto de directiva que no se ha llegado a aplicar y que, anticipo, es la solución, regular a los exchanges, es decir, los exchangers, como le decimos nosotros, los agencias de cambio informales, es decir, al fin y al cabo, tú tienes que comprar con soles, con euros, esos bitcoin, y en ese momento hay un agente tipo Coinbase que hace ese cambio. Claro, ahí es donde debe incidir el compliance y ahí es donde se puede regular, pero si no conseguimos hacer una regulación global, absolutamente a nivel mundial, jamás estrangularemos el sistema. Entonces, Europa está tardando en implementar su directiva porque se da cuenta que solamente va a hacer, lo único que va a hacer es desplazar a otros ámbitos, al sureste asiático, a Latinoamérica, esas actividades de cambio, ¿no? Y por último, partamos de una distinción, ¿no? Claro, hemos hablado del Bitcoin como una aplicación de blockchain, pero el blockchain en general
no es algo en sí mismo malo, al contrario. No, todo lo contrario. Es una tecnología muy útil. No, los smart contracts Claro. son el futuro. El blockchain es evidentemente pues, una pieza angular en muchas aplicaciones, pero en el caso de lo que es legal, el ámbito legal, es evidentemente el futuro. Y los criptoactivos, es que tenemos que dejar muy claro que es como si confundiéramos pues efectivamente el uso que estamos dando a esta lámpara, la energía eléctrica, con una silla eléctrica. La tecnología es éticamente neutra, lo decía Einstein. El problema es el uso que hagamos de ella. La tecnología blockchain y los criptoactivos, las criptomonedas en particular, son el futuro, eso está claro. De hecho, el blockchain puede ser muy útil para el manejo del expediente electrónico, los registros públicos, inalterables, los smart contracts, exacto, seguridad, los smart contracts. Claro. Es fundamental y tiene un futuro bárbaro. El problema es que, como siempre que la tecnología se adelanta a la regulación, pues hay un ámbito en el que se puede aprovechar con picaresca la comisión de delitos para realizar la comisión de delitos realmente muy difíciles de perseguir, ¿no? Y una pregunta final, ¿no? ¿Qué le recomienda Carlos Aránguez, profesor titular de la Universidad de Granada, a los alumnos que nos escuchan? ¿Ahorren en criptomonedas o no ahorren en criptomonedas? Elijan bien, lo primero que tengan éxito profesional y consigan buenos ahorros para poder invertir, pero si llegan en ese momento, que ahorren en criptomonedas y que inviertan también en formarse en este ámbito, pero que sepan distinguir pues las criptomonedas que tienen una seguridad y una estabilidad con otras puramente especulativas, en las que se puede ganar muchísimo dinero y probablemente se podrá seguir ganando durante mucho tiempo mucho dinero, pero al final los problemas de estafas o de caídas del sistema son un riesgo tan grande como los beneficios que a corto plazo pueden conseguir. Bien, Carlos, muchísimas gracias y amigos, hemos llegado con esto al final de nuestra reapertura de tiempos de compliance número 26. Muchas gracias, Carlos. Buenas tardes. Gracias. Te felicito por esta iniciativa, como todas las exitosas que lideran. Gracias. Gracias, Carlos.